Hola a todos, que el Señor les bendiga. Hoy es el último día de este año 2020. Espero que haya sido de gran bendición para todos, aunque muchas personas perdieron familiares, amigos, otros siguen hospitalizados, otros estuvieron al borde de la muerte. Sé que Dios estuvo con nosotros en todo momento, sé que Dios ha estado con ustedes y este año 2021 no va a ser la excepción. Dios seguirá estando con nosotros, seguirá oyéndonos y seguirá dándonos nuevos milagros. Quiero hablar de algo muy especial, voy a seguir compartiendo mi testimonio. Quiero explicarles algo, es que mis videos no son predicaciones, son consejos basados y fundamentados en mi testimonio y mi experiencia con Dios. Efectivamente, tomo versículos de la Biblia para hablarles de algún mensaje en específico, pero como tal es mi testimonio, ¿sí? Es lo que Dios ha tratado en mi vida. ¿Por qué te puede ayudar mi testimonio? Bueno, porque Dios trata de diferentes maneras. Dios habla con muchas personas de diferentes maneras, no a todos es igual. Entonces, por eso es que quizás lo que yo te hable, lo que yo te comente, los consejos que yo te doy, podrían ayudarte a entender tu vida propia, tu caminar, ¿sí? Entonces, eso quería aclararles, de que no estoy predicándoles, no estoy llevando el evangelio, pero estoy hablando de mi Dios, de mi fe, de mi convicción en el Señor, de cómo Dios trató con mi vida para yo poder entender que hacer la voluntad de Dios me iba a ir mejor o iba a ser de gran bendición para mi vida, para lo que yo quería, para mis sueños, para conectarme con mi ser, con mi propio yo interno. Entonces, voy a hablarte de algo muy especial, se llama la altivez ministerial. Para esto tomé un versículo de la Biblia en Gálatas 5:26, que dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Partiendo de este texto, lo relaciono con la altivez ministerial. ¿Por qué? Porque una vez uno se convierte al Evangelio, uno es cristiano, uno empieza un proceso de madurez espiritual. Entonces, cuando uno alcanza una cierta madurez, tiende a hacerse altivos, tiende a hacerse una persona arrogante, una persona que ya no encaja entre los chistes, entre las sonrisas, entre las personas que están iniciando, porque quizás se le cae la santidad, quizás se sienten que van a pecar ante el Señor. Entonces, eso se llama altivez ministerial. Ahora voy a explicarte algo brevemente, son las etapas de madurez. Sabemos que tenemos un proceso de desarrollo, un ciclo de desarrollo humano, ¿sí? Natural es la infancia, la juventud y la adultez. Entonces, en la fase de la infancia tenemos varias ramas que son el bebé, los niños y los adolescentes, cierta parte de la adolescencia. Entonces, en esta etapa es comprendida más o menos desde los 0, pongamos hasta los 12 o 13 años, ¿sí? Esta etapa de la infancia, como hasta los 12 años, está basada en los juegos y la diversión. Partiendo de allí, entonces, determinamos que, todos los niños siempre van a estar llamados a como lo nuevo, a la diversión, a los juegos. Siempre van a ser dóciles a este aspecto en su vida. Entonces, lo mismo pasa espiritualmente. Cuando apenas estamos comenzando, todo como lo nuevo, como que nos llama la atención, como que, ay, querer más, divertirnos, ver lo bonito y la esencia de lo espiritual, de las cosas del Señor. Entonces, ahora tenemos de segundo la juventud. En esta etapa está comprendida más o menos como de 13 hasta los 25 o 30 años, se puede relacionar. Entre ellas entra la pubertad, luego de la adolescencia y cuando ya es un jovencito, un joven. Entonces, en esta etapa de la juventud es una etapa de ilusión y fantasía. Los jóvenes están comprendiendo que las ilusiones pueden traerles consecuencias,
que son como en la parte de las desilusiones, cuando se desilusionan a veces ellos mismos, porque a veces en la etapa de la juventud uno se ilusiona de cosas que nadie más lo ilusionó, uno mismo se ilusiona. Entonces están en la etapa de la ilusiones y la fantasía, todo lo fantasioso, la magia, como lo nuevo, lo espectro de la vida les llama la atención. Entonces, a toda hora hay un chiste que le dice que en la juventud o en esta adolescencia y eso, se enamora, es muy fácil enamorarse, es el primer amor, pero el problema es que se enamoran y no saben de quién. Están enamorados de uno, se enamoran de uno de los ojos, del otro se enamoraron del cabello, se enamoraron de las manos, se enamoraron de sus talentos. Entonces en esta etapa es fácil enamorarse, pero no se sabe ni de quién. Entonces igual siguen en esas ilusiones, desilusiones, fantasía. Entonces hay como ciertas confusiones mientras se va adaptando a la nueva etapa que es la adultez. Entonces, ahora tenemos la tercera, que es la adultez, entra cuando están joven, cuando ya se les llama señor, aunque a veces no tenga hijos ni tenga familia, muchas veces les llaman señor, o ancianos, los viejos, la vejez. Entonces, esta parte de la adultez requiere ese proceso de entren en la etapa de trabajos y responsabilidad. En esta etapa, luego de los 30 en adelante, ya todo el mundo está enfocado en el trabajo, en la responsabilidad, en que se perdió mucho tiempo en el pasado, en que todo es como correcto, todo es recto, como que ya todo encaja para entrar en un propósito del futuro. Ya es algo más serio, no sé, más educado. Muchas veces tiene un aprendizaje significativo porque a veces se aprendió por la experiencia del pasado, se aprendió por los errores, por las cosas que se vinieron atrás, lo que fue la infancia y la juventud. Entonces ahora, ¿qué quiero relacionarme con eso espiritualmente? Espiritualmente, cuando yo estaba en Costa Rica, como les comenté, seguimos en Costa Rica, porque fueron 2 años que estuve allí, es un proceso bastante largo. Yo me llené de altivez. Yo sé que yo me llené de altivez porque yo sentí que había hallado gracia ante los ojos de Dios y que ya nadie podía decirme nada. Como ya no encontraba iglesias para congregarme, decidí no congregarme, no congregarme y hacer devocionales en mi hogar, ya que mi niña hasta le encantaba porque cantabas con la niña y a veces con mi esposo. Y pues decidí que era hora de no congregarme porque no conseguía iglesias o quizás no la había buscado donde debía buscarla. Entonces me llené como de altivez, como que ay, ya nadie puede decirme, ya nadie puede hablarme, el Señor me habla a mí, yo hallé gracia ante los ojos de Dios. Y yo creo que ese conformismo de altivez nos llevó a un proceso, como les conté, como ese proceso de la carrera de ratas que le comenté en uno de los videos. No, como que nos estancamos, mi esposo y yo como que nos quedamos neutrales, ¿sí? Quizás el Señor nos dejó como que, bueno, ya ahora dice la palabra que Dios mira de lejos al altivo. Entonces Dios como que dijo, bueno, ahora ustedes hagan las cosas a su manera y luego veremos. Entonces nos quedamos como en un proceso de que trabajo, casa y a veces pues íbamos a una iglesia, pero no era una iglesia como tal donde nos estábamos congregando. Entonces en este proceso fue bastante difícil porque muchas veces nos sentimos bastante solos. Yo digo que hay Dios como que en ese momento que Dios dijo, háganlo ustedes a su manera, empezó a invadirnos la soledad. Sentíamos esa necesidad de tener familiares cerca, de tener como más comunicación y a veces los medios de comunicación, de videollamadas o de textos no son suficientes como verlo personalmente, darle un abrazo, una sonrisa, contarle algo gracioso. Entonces nos llegamos como a esa fase de tristeza que nos invadió nuestra vida. Y gracias a Dios nos dimos tiempo a cuenta para salirnos de ese hoyo. Y fue cuando ya empezamos realmente a buscar una iglesia, porque necesitábamos ayuda de un pastor. Entonces empezamos a congregarnos más frecuentemente en una iglesia. Entonces, hablando de las etapas de la madurez, comprendimos y reconocimos que nos llenamos como de orgullo, de altivez.
y tuvimos que ir ante el Señor a pedirle perdón y a volvernos al camino. Una vez retomamos el camino, el Señor nos mostró esas etapas de madurez. Entonces, recuerden una cosa, en la infancia, que son los juegos y la diversión, en la juventud, que son las ilusiones y fantasía, y ya en la adultez, que es el trabajo y la responsabilidad, todo esto va ligado. Muchas veces cuando ya somos más de 30 años, debemos tener un poco de lo que dejamos atrás, un poco de juegos y diversión, un poco de ilusiones y fantasía, y no cambiar esa esencia de nosotros. Les voy a hablar del Señor Jesucristo. Sabes, el Señor Jesucristo, si hubiera sido una persona adulta, de esos que están llenos de cansancio extremo, que tienen una perspectiva de lo que hubiera podido ser, si yo hubiera podido hacer esto, si hubiera podido aquello, o sea, viven realmente solo del pasado, el Señor Jesucristo no hubiera atraído niños. Recuerden que el Señor Jesucristo incluso decía a los demás: deja a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando una persona es amargada, una persona no es para nada, no tiene para nada una perspectiva de la vida con emoción, con ilusión, en vez de acercar niños, los aleja. Los niños ven esto y no quieren compartir con una persona así. Entonces el Señor Jesucristo atraía a los niños. Los niños querían escucharle, querían estar cerca de Él. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo vivió cada una de sus etapas y aún resguardaba un poco de carisma para trabajar aún con los niños. Hoy en día, en muchas iglesias, incluso de las que visitamos para ver si nos congregamos, a veces mi niña, y eso que tenía una sola, mi niña era como fastidio a los demás, a los hermanos, porque sabe que los niños son traviesos, los niños llegan a una iglesia y si ven que hay música, ellos quieren como bailar, quieren como disfrutar ese momento, como caminar de un lado a otro. Cuando empieza el mensaje, ellos pues no comprenden lo que habla el predicador, y si no tiene carisma para atrapar esa atención incluso de los niños, ten por seguro que los niños se van a aburrir, los niños van a decir: no, esto no es para mí, y van a buscar otra cosa que hacer en pleno culto. Entonces ahora, viendo esto, cuando yo me di cuenta que mi niña era como fastidio para los demás, me di cuenta que no podía encajar en esa circunstancia, en ese ciclo donde asistía. Porque los niños no deben ser impedimento para hacer un culto, para hacer un servicio. Esto, como les digo, esto es como altivez ministerial. Porque cuando una persona con ministerio, una persona llena de la gracia de Dios, puede hacer atrapar hasta esa atención de los niños. Los niños prestan atención y inventa algo dinámico porque el Señor le da la gracia para que también capte la atención de los niños. Cuando esta persona está hablando de forma altiva, entonces debemos estar muy, muy pendientes de esto, porque a veces decimos: no, es que la iglesia amerita respeto de parte de los niños. Sí, Señor, a los niños hay que educarlos. Incluso yo prediqué muchas veces en una iglesia sobre eso, del comportamiento de los niños dentro del templo. Pero esto no se basa solo en los padres y el hijo, se basa también en cómo hacemos el servicio, en el que predica, si realmente llevó un mensaje para todo tipo de personas que va a asistir al culto, o solo la llevó para el personal adulto, o solo para el personal joven. Y si no le metió un poco de carisma, te por seguro que los niños menores de 5 años no le van a prestar ni siquiera atención. Entonces, esto pasa cuando nos llenamos de altivez. Decimos: no, ya los niños me estorban. Los niños, mejor que los niños no asistan a los cultos, porque solo van a interrumpir, solo van a captar la atención de los demás y van a distraer a los hermanos. No, debemos ser humildes. Incluso el Señor Jesucristo decía: dejarlos venir a mí. Ahorita, recuerden que ahorita el diablo anda como león rugiente y está atrapando más que todo los niños, está atacando la infancia, porque son los más dóciles. Como les digo, ellos viven en el mundo de juegos y diversión. Entonces ellos son dóciles a lo nuevo, al experimentar, a los juegos, a la diversión. Eso es divertido, aquí me quedo. Si no está divertido, si está aburrido, pues busco dónde divertirme. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto.
La parte de la juventud también, las ilusiones, como les digo, ellos solo quieren vivir de la fantasía, lo fantasioso. Ahorita están atrapando mucho a los jóvenes con esas películas de magos, de magia, de, de fantasías, porque es lo que atrapa a la juventud. Entonces, cuando vamos a una iglesia nos damos cuenta que muchas veces hay iglesias donde hasta apagan todas las luces para hacer el culto y prenden esas luces de colores que hacen así. Entonces estamos dándonos cuenta que están tratando de atrapar a los jóvenes con las cosas que muchas veces desagradan a Dios, que muchas veces ni siquiera el mensaje que van a hablar de Dios es para que realmente haya que Dios nos redima. Entonces, debemos prestar mucho atención a esto. Como les dije, Costa Rica es un lugar para valientes, para cristianos valientes, porque Costa Rica está atrapada bastante en esos nuevos programas de géneros y de homosexualidad, de lesbianismo. Hay mucha, gran cantidad de la población y los cristianos, realmente los cristianos que quieren servirle al Señor deben de ser bastante valientes allí en este lugar. Entonces, cuando aprendemos estas etapas de la infancia, la juventud y la adultez, podemos entender las actitudes y los comportamientos. En lo mismo en la espiritual. Muchas veces no entendemos por qué hay personas que no, ya cuando empiezan a ser predicadores o evangelistas, ya no sonríen con uno. Incluso yo a veces lo hago como por probarlo. Sí, a veces yo digo, yo siento como que son amigos de uno cuando no son nadie prácticamente, cuando empiezan a ir a la iglesia, cuando están recién convertidos. Pero cuando ya empiezan a predicar, Dios empieza a usarlos, hasta son pastores, entonces resultan de que uno les manda un texto, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. O les manda algún chiste o algo, un meme gracioso, totalmente sano, y ni siquiera le responden a uno, ni siquiera son capaces de decirle, hola, ¿cómo estás? O sea, no se acuerdan de uno. ¿Será que cuando ya empiezan a predicar y hablar de Dios, ya se olvidan de todos los amigos, de todos los hermanos de la iglesia? ¿O solo recuerdan a los que son contemporáneos, a los que son iguales a ellos, que son pastores, que son evangelistas? A eso sí los recuerda, ¿verdad? Entonces, esto es altivez ministerial. Debemos tener mucho cuidado con esto. Cuando se alcanza una cierta madurez personal y en lo espiritual, bueno, hay cosas muy fáciles. Es muy fácil conocer o manipular a los que son inmaduros, a los que viven en la etapa de la infancia. ¿Sí? Entonces, el que es maduro es muy fácil manipularlos. Incluso cuando hablamos de una persona, por ejemplo, alguien que quiera cometer una atrocidad como un pervertido sexual o algo así, siempre busca las menores, las niñas menores o los niños menores, porque es muy fácil una persona adulta, maduro, manipular y controlar a los más pequeños. También es fácil juzgar a los que no tienen estabilidad, a los que no consiguen o logran tener una estabilidad, un equilibrio de madurez, una perspectiva de la vida más seria y comprometedora. También es fácil conocer actitudes de los necios, porque esto lo lleva a determinar cuando la persona es necia o cuando la persona está siendo sabia. Entonces, esto, el que es maduro puede tener esta facilidad en estas cosas. Y tiene la convicción de lo que cree. Entonces, a veces, por eso es que a veces es tan difícil predicarle del evangelio a una persona mayor o adulta, porque es madura y tiene su propia convicción de lo que cree. Entonces, por eso le dejamos al Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, para que pueda redarguir en esa persona. Ahora, lo difícil de tener madurez es reconocer los propios errores. Cuando sentimos que somos maduros, nos llenamos de altivez, como les vengo diciendo. Entonces, es difícil reconocer los errores propios. También es difícil humillarse a sí mismo, como dijo el Señor Jesucristo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, humillarse a sí mismo ante Dios y muchas veces ante los demás, esto cuesta muchísimo cuando nos creemos que tenemos la madurez y que somos ya
súper más grande que los demás. Esto es muy difícil. Ahora, el otro punto que es bien difícil cuando se alcanza la madurez es dejarlo todo por obedecer a Dios. Porque muchas veces creemos que esto no es de sabios, que esto va a ser una atrocidad porque va a desestabilizar, desestabilizar incluso lo económico o lo que ya tenemos, lo que Dios ya nos ha dado. Entonces muchas veces cuando somos maduros pensamos que es un error obedecer en ciertos aspectos a Dios. Entonces queremos como manipular eso y decir, no, 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 esto no es de Dios. Yo aquí me quedo, yo estoy aquí, yo tengo raíces aquí y aquí me quedo. Entonces no podemos como salir de ese confort por obedecer a Dios porque nos sentimos totalmente maduros. Y también es otro punto difícil el ver cómo Dios da gracia al neófito y lo llena de bendiciones. Esto va en parte también a la altivez porque es bien difícil una persona madura ver cómo Dios bendice a las personas nuevas, a personas quizás que ni siquiera saben hablar de Dios, a personas que ni siquiera saben mucho de la palabra del Señor, a personas que ni siquiera incluso han sido bautizadas. Entonces es difícil a entender por qué Dios los bendice, por qué Dios los llena de gracia, por qué Dios habla y respalda la palabra de ellos. Esto es bien difícil cuando se alcanza un nivel de madurez. Pero entonces el Señor me mostró que pidiendo, reconociendo nuestros errores, no nos hace inmaduros, al contrario, nos hace realmente alcanzar la madurez que el Señor quiere en el ministerio. Y yo creo que es lo que nos llevó a que Dios nos volviera como a retomar el camino, que Dios nos volviera a decir, sigan en pro de sus sueños. Como les dije, llegar a Estados Unidos era un sueño que teníamos mi esposo y yo, pero queríamos hacer las cosas a nuestra manera. Queríamos tener nuestras visas, queríamos tener dinero, queríamos comprar lo necesario, queríamos tener dinero para rentar el apartamento donde habríamos que llegar, pero esto lleva tiempo. Como sabemos, esto lleva tiempo, pero Dios quería en su propósito llevarse la gloria, solo Él. Entonces, en Costa Rica, el Señor, cuando ya nos volvimos a Él y dijimos, Señor, reconocemos que nos estamos equivocando, que necesitamos una iglesia donde congregarnos, que necesitamos un pastor que nos guíe como ovejas que somos, yo sé que el Señor dijo, van a volver a tomar el camino y el propósito que yo les tengo más adelante. A pesar de que no entendíamos muchas cosas y como les dije, hallar gracia ante los ojos de Dios es bien difícil porque no nos promete una protección divina donde todo nos va a ir bien, no es color de rosa tampoco. Entonces el Señor nos siguió dirigiendo y ya voy a llegar al momento de mi segundo embarazo y cómo Dios nos mostró que debíamos salir de Costa Rica. Que el Señor les bendiga, feliz año nuevo a todos y espero que puedan aprender algo de estos videos y de eso que Dios me ha dicho que los publique a ustedes. Por eso es que yo les insisto en que a veces se suscriban a mi canal porque no se trata de la fama o de la popularidad. Se trata de que Dios tiene un mensaje para ti, Dios quiere hablarte algo a través de mí, que yo no lo sé, que yo simplemente soy su servidora y hablo lo que Dios pone en mi boca. Dios te bendiga y feliz año nuevo a todos.